Las leyes naturales pueden ser verdaderas o falsas, ya que pueden captar un fenómeno natural de manera cierta o errónea. Cuando nos dicen que va a temblar y realmente no sucede. ¿Por qué? Porque obviamente la naturaleza puede tener un cambio. Cuando a lo mejor nos dicen va a llover y a la mera hora, está el solezazo. Porque pueden ser, como son de la naturaleza, obviamente pueden cambiar conforme a esta misma. Y las normas del hombre obviamente no se pueden cambiar. Yo no puedo cambiar, no tengo el poder para decir, quito el delito de robo y va a estar permitido el robo. No, porque esas son coercibles. Ahorita vamos a ver cómo se clasifica la norma. Solo existen supuestos y consecuencias ampliamente conocidas por parte de las normas. Todos conocemos cuál sería la consecuencia si secuestro, cuál sería la consecuencia si me caso. Si me caso, obviamente tengo obligaciones con mi pareja. ¿Cuáles serían? Si se llega a enfermar, tengo que estar con él, con ella. Em, si, no sé, llega a tener algún accidente y queda discapacitado, tengo la obligación de mantener a esta persona. Entonces, por eso piensen bien el casarse. O si se van a casar, también les recomiendo, ya es cuestión de cada quien, que se casen por bienes separados, porque luego ahí andan peleando los bienes. En las leyes naturales existen causas y efectos. Obviamente sucede un desastre natural, va a tener sus causas y va a tener sus efectos, y solo explican únicamente fenómenos naturales. Ya que sabemos la diferencia de las leyes naturales y de las normas, vamos a pasar a la clasificación de las normas. Esto es muy importante, chicos, pongan más atención en este tema porque vienen muchas preguntas en su examen mañana de esto y les voy a dejar un ejercicio de estas normas que les voy a explicar. Las normas pueden tener heteronomía o autonomía. ¿Qué es la heteronomía? La heteronomía es cuando las normas son creadas por un sujeto distinto al destinatario. Ejemplo, todas nuestras leyes. ¿Por quiénes fueron creadas? Por los gobernadores, por los diputados. ¿Para quién? Para la ciudadanía. Y la autonomía es hecha, elaborada en las normas, por nosotros mismos y se nos aplica a nosotros mismos. Ejemplo, las normas que yo tengo de mi día a día. Cuando yo me despierto, me meto a bañar, me despierto a las 6 de la mañana, me meto a bañar, me desayuno un tecito con una galletita, empiezo a dar la clase, termina la clase, preparo el desayuno para mi familia, desayunamos o almorzamos bien y así. Esas son las normas que yo estoy poniendo de mi día a día y que yo misma me voy a aplicar. Y la heteronomía, ya dijimos que son aquellas que crea otra persona para algún grupo de personas y esta es impuesta a pesar de la voluntad del mismo. A lo mejor nosotros no queremos tener tantas leyes. ¿Para qué queremos leyes civiles, leyes penales, leyes laborales? Ni modo, es impuesta aunque nosotros no queramos. La norma también es, bueno, duda de heteronomía y autonomía. Entonces podría decir que la Ley Federal del Trabajo también sería de heteronomía. Exactamente, es heterónoma porque es creada por terceros y pues todos los que trabajamos tenemos que acatarnos a esta norma, aunque no queramos. Ah, ok, gracias. A ti, Abraham. Luego viene la bilateralidad y la unilateralidad. Esto está muy fácil. La bilateralidad significa que la norma va a conceder derechos y obligaciones al mismo tiempo. Y siempre habrá un individuo que va a exigir este derecho y otro que cumpla con una obligación. Y la unilateral o unilateralidad significa que la norma exige obligaciones sin conceder derechos. Vamos a poner ejemplo para que quede más claro. Jazz va a celebrar un contrato de compraventa con Abraham y le va a decir, Abraham, mira qué crees que, que te vendo este Samsung S20, en tienda está en 35,000 pesos, yo te lo vendo a ti en 17,000 pesos porque me urge ese dinero.
Y Abraham le dice, ok, sí, sí, yo te lo pago, pero dame chance al siguiente lunes. Jazz le dice, perfecto. ¿Cuál va a ser la obligación de Jazz? ¿Se corta, chicos? Me dice Sí, que se corta. Ok, voy a cambiar de red. Espérenme, denme un minutito. En donde el papá demandó a la mamá, bueno, a la esposa, porque había abortado sin su consentimiento, pero sorpresa, sale la esposa a decirle que no era hijo de él, que era hijo pues obviamente del amante. Entonces, no tuvieron que repararle el daño al esposo, no se tuvo que hacer nada, porque efectivamente ya se había comprobado que no era hijo de él. Entonces aquí hubo otro conflicto, el cual fue pues que el señor se quiso divorciar. Entonces, en lugar de demanda por haber abortado, ya fue divorcio. Se puede llegar a un acuerdo de que lo tenga y sea la custodia completa del papá y que no pague pensión tampoco. Sí, sí se puede llegar a este acuerdo en el que, bueno, yo lo tengo, pero hacemos un convenio ante el juzgado familiar en donde yo te voy a dar la guarda y custodia, no nada más la custodia, sino también la guarda y custodia, porque son cosas diferentes, a ti. Y a mí no me vas a hacer responsable. em, yo me olvido completamente de, pues, de ti y del bebé, pero digo, no es algo tan padre porque a lo mejor a futuro esta persona se puede arrepentir porque ya cuando vea a su bebé, pues a lo mejor le cambia la perspectiva, pero sí se puede. En cuanto a no pagar pensión, sí se puede, Jane, pero también después se las puede voltear a el hombre, porque te va a decir, oye, pues también es tu hijo, págame algo, pero sí lo pueden establecer en el convenio, pero esto sí lo tienen que ir a firmar ante un juez de lo familiar. Los juzgados familiares están ahí por Metro Bellas Artes. Aunque si piensan ir en estos días, no vayan, está lleno. Y si van a ir, váyanse a formar desde las 4 de la mañana, porque desde las 4 ya hay abogados formados. Y es un caos. ¿Alguna otra duda? Pero sí se puede, Jani. Sí se puede establecer. Se tiene que hacer un convenio, contratan un abogado que les haga el convenio y lo firman, pero ante el juez. No lo pueden firmar en privado porque no tendría validez. Eso sí, tampoco, como ya tiene la guarda y custodia, a la mera hora no puede decir esta chica, ay, es que siempre sí lo quiero ver y pelear al bebé. Sí se puede, pero pues sería muy injusto cuando primero dijiste que no. Pero va a ser complicado que ganes porque pues ya firmaste que no quieres tú tener la guarda y custodia del infante. Y también aquí entra que se tiene que comprobar que el papá cuenta con la solvencia económica suficiente, cuenta con un hogar, cuenta con alguien que le ayude a cuidar al bebé, o bien si cuenta con alguna institución como el IMSS y eso para pagarle la guardería al bebé. Luego la ley también puede ser o puede tener exterioridad e interioridad. ¿Cuál es la exterioridad? Es cuando la norma únicamente va a regir la conducta del individuo y no su conciencia. Aquí no entra la moral. Y la interioridad, aquí sí, la norma va a regir tanto la conducta del individuo, pero también rige su conciencia. En el caso del aborto, ¿cuál es la conducta exterior? Está permitido. ¿Cuál es mi interioridad? No es bueno. Coercibilidad e incoercible. La norma puede ser coercible e incoercible. La coercibilidad es cuando la norma es obligatoria y la incoercibilidad es cuando la norma no es obligatoria. Coercibilidad. Yo les digo a ustedes, em, les exijo o los voy a obligar a que mañana hagan el examen. Es obligatorio, no es si quieren, si no quieren. Y la incoercibilidad se refiere a que la norma no es obligatoria. Cuando yo les digo, voy a hacer un Kahoot, no es examen, es juego,
quien lo quiera jugar adelante y que no nada más me avisa, porque obviamente no va a tener puntos para el desayuno o para la cena. Dudas de exterioridad y de la coercibilidad. ¿No hay dudas? No. ¿Quieren que... No me gusta dejarles a ustedes mucha tarea porque sé que ustedes, pues si trabajan los de la mañana, la mayoría no trabaja. Entonces vamos a hacer algo y va a ser a mayoría de votos. Va a haber democracia aquí. ¿Quieren que hagamos el ejercicio que les iba a dejar de tarea ahorita? Nos tardamos máximo 20 minutos. ¿O quieren que lo deje de tarea? ¿Lo hacemos ahorita? Que ya dice que lo hagamos ahorita. Los demás, ¿qué dicen? Como ustedes vean, mi sin falla por mí. Ok, gracias Abraham. Jane, Ulises, ¿qué prefieren? Nubia, ahorita también dice Nubia. De una vez, ok. Entonces, mayoría de votos de una vez. Me van a ayudar a contestar, así que ya sea por micrófono o activen su micrófono o por chat, pero sí necesito que me ayuden. Vamos a empezar. Vamos a empezar por la norma jurídica. De acuerdo a lo que expliqué, si les sale dudas es momento de que lo digan ahorita. De acuerdo a lo que expliqué, la norma jurídica es heterónoma o autónoma. Heterónoma. Heterónoma, heterónoma también dice Jane. Ulises, direme ahorita ya encarregada el ratón. Ok, sí, estoy de acuerdo. Por si surgen dudas, pues de una vez. Hane y Abraham dicen heterónoma. Es correcto, es heterónoma. ¿Por qué es heterónoma, chicos? Porque la creó una tercera persona y es la que está rigiendo, digámoslo así. Exacto. Bien, Abraham. ¿Es bilateral o es unilateral? Bilateral. Bilateral. Hane dice unilateral. Los demás, bilateral, bilateral. Bilateral, ¿por qué? Porque la norma va a conceder derechos y va a conceder obligaciones también al mismo tiempo. ¿Por qué es bilateral, Hane? Porque me está obligando a, por ejemplo, en el caso de esta materia que estamos viendo, legislación laboral. El trabajador tiene obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Desempeñar bien sus funciones, em, respetar al patrón, trabajar en la jornada que le pide el patrón. ¿Y cuáles son sus derechos? El pago del salario. Y por la otra parte, el patrón, ¿cuáles son sus obligaciones? Pagarle al trabajador, y sus derechos son que reciba una buena producción, un buen desempeño del trabajador. Por lo tanto, es bilateral. Ahora, la norma jurídica es coercible o incoercible. Coercible. ¿Coercible es pregunta o es afirmación? O esa afirmación. Ok, coercible, coercible, todos dicen que es coercible. Exacto. La norma jurídica es coercible. ¿Por qué? Porque no te estoy preguntando si la quieres o no, es obligatoria. ¿Es externa o interna?
Externa. Externa. Externa, exactamente. Es externa. Ahora nos vamos a una norma moral. ¿Es heterónoma o autónoma? Autónoma. Autónoma, exacto. Autónoma. Bien, Ulises. ¿Bilateral o unilateral? Unilateral. Unilateral. Unilateral, dice Hanny. Unilateral, dice Abraham. Todos dicen que unilateral. Sí, unilateral. ¿Por qué es unilateral? A ver, ¿qué tal es puro churro lo que están haciendo? Porque solo viene de una persona, ¿no? Nada más, pues como es moral, cada quien va a tener diferente perspectiva de su moral. Exacto, muy bien, Hanny. ¿Es coercible o incoercible? Incoercible. Incoercible. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué es incoercible, Abraham? Porque no realmente no es obligatorio llevarla a cabo. No es Exacto, como, porque la moral de uno puede cambiar, ¿no? A lo mejor de repente decimos una cosa y decimos, no, mejor sí. Entonces, muy bien, es incoercible. ¿Es interna o es externa? interna. Exacto. Interna. Muy bien, interna. Bien, Jane, bien, Ulises. Vamos ahora a poner una norma religiosa. ¿Es heterónoma o autónoma? Heterónoma. Heterónoma. Los Digo, demás, Sí, es heterónoma. ok, es correcto. Heterónoma. ¿Unilateral o bilateral? Yo digo que es bilateral, ¿no? yo digo que es Bilateral. Unilateral, a ver, ¿por qué unilateral, Abraham? porque pues nada más me está dando como que una obligación sin conceder derecho. O sea, bueno, yo lo veo en este caso de me pides diezmo, pero pues que yo voy a recibir a cambio. Ok. O sea, es como una ¿Por qué bilateral, Jani? Porque es como dice Abraham, tú das el diezmo, pero a cambio, por así decirlo, te dan lo de la absolución y que perdonen tus pecados. Y, por ejemplo, cuando te vas a casar, tú pagas una cantidad como tributo, por así decirlo, y el padre te da la misa y bendice tu matrimonio. Ok. Sí, pero, mm, o sea, está bien lo que acabas de decir, pero a ver, según la iglesia, exactamente lo que dice ellas. Si das diezmo, dan bendición, dice Ulises. Es más o menos lo que dice ellas. En cuanto a la iglesia, cómo se está comportando la iglesia en cuanto a que nada más ve lucro, que no debería de haber lucro, sería bilateral. Por eso estoy de acuerdo con Jane y con Yasen que pues, realmente la religión, la norma religiosa es bilateral, pero no, es unilateral. ¿Por qué? Porque como dice Abraham, únicamente está concediendo pues obligación a alguien, no a ambas partes. Unilateral porque exige obligación. ¿Cuál es la obligación? Pues darle el diezmo a la iglesia. Por ejemplo, lo que decía Jane, pagar la boda, la primera comunión. Pero nosotros no tenemos ningún derecho. No es derecho el que nos den la bendición, como dice Ulises. No es la obligación del padre. Esta la dan. Para el padre no tiene la obligación y no es algo coercible el estar dando bendición, es algo interno, es algo que él le gusta hacer. Por eso se considera unilateral,
Pero como bien lo mencionaron, la religión, pues la iglesia, no la religión, la iglesia se está pues yendo por un mal camino, ¿no? Inclusive el Vaticano, pues, ¿qué es lo que ve? Únicamente el dinero, pero realmente es unilateral. ¿Es coercible o es incoercible? Incoercible. Incoercible. No hay diezmo, no hay cielo. Sí, gané. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que nos dice la iglesia. Bueno, no la iglesia, el sistema de la iglesia. Amén, hermana. Sí, eso es lo que desafortunadamente nos dice la iglesia, pero no debería de hacer así. Entonces, como dice Abraham, es incoercible. ¿Es interna o es externa? A ver, Externa, hermanito, ¿no? externa, externa. ¿Y si creen que sea externa? Es que aquí podrían entrar las dos, ¿no? Yo creo. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, puede ser externa porque se supone que rige una norma, ¿no? Y no entra en nuestra moral, o sea, si lo queremos hacer o no lo queremos hacer, pues ya es nuestro problema. Ujú. Y interna, pues también va a regir la conducta, ¿no? Como, bueno, yo en lo personal, pues yo no soy así de creer. No es como de que si no pago, pues no voy a recibir la bendición. O sea, como que mi conciencia es muy aparte. Pero hay personas que dicen, la pago y tengo mi bendición. O sea, yo Ok, digo que como que es entre las, o sea, como que se vienen unidas las dos, la verdad. ok. Pues es interna. ¿Por qué? Porque yo decido si creo o no creo. Por ejemplo, si Hannah a lo mejor no cree en la religión católica, pues va a ser cuestión de Hannah. Entonces es interna. ¿Por qué? Si yo quiero pertenecer a esta religión, pues a lo mejor ahí sí tendría que ser externa, pero externa no la norma religiosa, sino a lo mejor los mandamientos, ya que entré yo a esta religión. Pero como tal, la norma religiosa en general, llámese católica, cristiana, no sé, los judíos y todas las religiones que existen, son internas, porque cada uno de nosotros, conforme a lo que nosotros pensamos, lo que nos han inculcado nuestros padres, vamos a decidir si la tomamos o no la tomamos. En cambio de la jurídica, que aquí sí es externa, es la tenemos que tomar. No nos está preguntando la ley, el gobierno, si quieres o no quieres. Te tienes que acatar a lo que yo te diga. Y la iglesia no. ¿Por qué? Porque en la iglesia yo decido si entrar o no. Aquí en la jurídica yo no voy a decidir si entro o no a las leyes de México. Nos vamos a la norma de trato social. ¿Cuál sería o cuál creen ustedes que sea una norma de trato social? Un ejemplo de norma de trato social. ¿Qué se les ocurre que sea esto? ¿La vestimenta podría entrar ahí? ¿Ok? Sí. Podría entrar también, por ejemplo, si alguno de ustedes vive en una unidad o en sí, en una vecindad donde hay muchos departamentos, siempre va a haber una norma de, ay, no pueden entrar después de las 12 de la noche o deben de dar cierta cantidad de dinero para el mantenimiento, bla, bla, bla. Este tipo de norma, o la que mencionó, creo que Jane, ¿es heterónoma o autónoma? La de la vestimenta. Heterónoma. Heterónoma, dice Jane. ¿Tú, Abraham? ¿La de la vestimenta? ¿O cuál? Una de trato social. Ah, pues igual sería heterónoma. Exacto. Heterónoma. ¿Por qué no las están implementando otras personas? Sería unilateral o bilateral. ¿Bilateral? Bilateral. Los demás.
Podría ser unilateral porque solo están las reglas, no es como sí, por ejemplo, lo que mencionó de los edificios. Si llegas a tal hora va a haber como tipo algo de recompensa o vamos a mejorar algo. Solo es como de que si no llegas a tal hora ya no puedes pasar. O igual con la vestimenta, si vas a un lugar vestido de cierta manera y no te dejan pasar, nada más te quedas con eso. Exactamente, no te está concediendo derecho. Como bien lo menciona Han en su ejemplo, si a mí me dijeran, no puedes pasar a las 12 de la noche y todos aquellos que entren a las 12 de la noche se les va a dar, no sé, una cena a la semana, ahí sí sería bilateral porque está concediendo derechos y obligaciones, pero como únicamente concede obligaciones, es unilateral. Acertaron las chicas esta vez. ¿Es coercible o es incoercible? Coercible. Coercible. Los demás, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Incoercible? Incoercible, dice Hani. Ulises, Jazz, Hagan el desempate. exacto. Hagan el desempate. ¿Apoyas a Hani, Jazz? ¿Tú, Ulises, apoyas a Abraham o no están de acuerdo? Coercible, dice Jazz. No está de acuerdo con Hani. Voten por mí, dice Hani. Según Jazz dice, es coercible, está de acuerdo con Abraham. Tú, Ulises, ¿es incoercible o coercible? Coercible, la traición humana. Sí, Jane, te traicionaron, porque efectivamente es incoercible. Ay, qué Porque, estafa, ya no quiero. ¿cómo? Ya no quiero jugar, ya me voy. Nubia, coercible, no. Gracias a los que creyeron en mí. Nadie creyó en ti, Jane. Qué sad. Es incoercible, ¿por qué? Porque en el ejemplo que dimos de la unidad, si quiero, llego a las 11 y si no, pues no llego a las 11, no pasa nada, ya no entré, me voy a quedar con mi mamá. Eso es lo importante, Jani, que uno crea en sí mismo, si no, ¿quién más? Pero si un ejemplo, si la persona no tiene dónde llegar, o sea, también podría ser como que coercible, ¿no? Porque también tendría como que esa obligación No, de llegar porque a eso. no es obligatorio, porque si yo ya, a mí ya me dijeron que si no llego a las 11 me cierran la puerta, yo ya tengo que asumir ese riesgo. Yo ya estoy consciente de que si llego, pues ya voy a llegar a dormir y si no llego, pues me tendré que dormir afuera, me tendré que dormir en el parque que está cerca. Entonces, incoercible, no me pueden obligar a, no me va a decir el administrador, no llegaste, te vas a salir de aquí. No. Ah, ok. Y si es en otro ejemplo igual de la unidad que no sé, que cada semana les toque barrer y es obligatorio, ahí sí sería coercible, No, porque ¿no? no, porque haz de cuenta, en tu unidad, bueno, en una unidad X, nosotros los que estábamos en la clase, Nubia, Hane, Ulises, Abraham, Jazz, vivimos en una unidad. Y nuestro administrador es Nubia. Nubia nos va a decir, Abraham quiere tener la razón. No, solamente es duda. Sí, está bien, Abraham. Ah, no, juego, ya me voy. Está, te está botaneando, Hani. Nubia es nuestra administradora. Y Nubia va a decir, nos va a poner en algún tablerito que tengamos dentro de la unidad. A Abraham le toca barrer el lunes, a Quetzalí el martes, a Hani el miércoles, a Ulises el jueves y a Jazz el viernes. Y yo, como soy la administradora, no voy a barrer. Eso nos va a decir Nubia. Entonces, a Abraham, que tenía que barrer el lunes, no barre. No viene ningún castigo para ti, Abraham. No pudiste barrer. A lo mejor saliste tarde del trabajo, a lo mejor tuviste algún problema familiar, no pudiste. Bueno, ¿qué va a decir Nubia? No pudiste el lunes, no hay problema, barre el sábado.
no te lo están imponiendo, no te van a decir, si no barres vas a tener una multa. No hay castigo, por lo tanto es incoercible. No es obligatorio. ¿Cómo lo podré explicar para que quede más claro? Tú no vas a tener alguna penalización grave si lo haces. Es como cuando estamos, bueno, que estamos chavos, cuando salimos, pero ya como ya no he salido a fiesta, ya se me olvidó qué es eso. Como cuando salimos a una fiesta y decimos, ay, si llego más tarde a la casa, ¿qué va a pasar? Pues más vale pedir perdón que pedir permiso. No, nuestros papás a lo mejor nos van a decir, ay, porque hiciste una regañada, pero no va a pasar de ahí. Así en el ejemplo que pusiste de barrer. Si no barres, no va a pasar de que no barriste y te van a decir, oye, qué mala onda, ¿por qué no barriste? Te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Por lo tanto, es incoercible. ¿Sí ya Ah, se ok. entendió más? Sí, ya le entendí. Gracias. Ok. ¿Es interna o es externa? Externa. Externa. Los demás. Ya ves, Jane, ya no quiere participar, Abraham. Ah, es externo igual. Externa. Exacto, Nubia, exacto, Abraham. Externa. Hoy Jane viene con todo. ¿Qué comiste, Jane? Lo asusté. Yo creo que sí, Jane. Vamos a poner un ejemplo, pero ya más práctico. A ver, ya que sabemos esto, ¿qué pasa si yo les digo, mm, no sé, vamos a poner un delito o un contrato? Un contrato de compra-venta. ¿El contrato de compra-venta es heterónomo o autónomo? ¿Autónomo? Autónomo dice Abraham, heterónomo dice Ulises. Yo también digo que autónomo. Autónomo. Ok, puse este ejemplo porque tiene en la clasificación de la norma varias opciones. Puede ser heterónomo, como dice Ulises, y puede ser autónomo. ¿Por qué? Porque si Jane y Ulises van a celebrar este contrato, a lo mejor Ulises lo va a crear y Jane va a firmar. Jane está firmando cosas que estipuló Ulises, no ella misma. Pero también puede ser autónomo porque a lo mejor entre las dos partes lo van a realizar y van a ser obligados las dos partes. Entonces, este puede ser heterónomo o autónomo. ¿Es bilateral o unilateral? Bilateral. Bilateral, bilateral, exacto. Bilateral. ¿Es externo o interno? Externo. Externo, externo, exacto. Externo. ¿Es coercible o incoercible? Coercible. Coercible. Así es. Creo que no quedaron dudas de la clasificación de la norma. Si es así, háblenlo ahora o callen para siempre. ¿Dudas de la clasificación de la norma? No No. hay duda. Ok. Entonces, tomamos nuestro break y regresamos 8:06. Jani, no estaba grabando. Cierto, gracias. Sí, creo que sí ya nos había dado, maestra. ¿Sí o fue en la mañana? A ver, Jane, Ulises, Nubia, Jazz, ¿ya les había dado el ejemplo de las exoservidoras a ustedes? Hasta en clase presencial lo dijo. Sí, pero a ti, Abraham.
A los No, chicos también no. creo que fue una tarde cuando los dijo, si es que no me equivoco. ¿Sí? No recuerdo bien, pero creo que sí. Ok, ayer un poco lo vimos. Bueno, no se puede impedir a estas chicas que trabajen, ya que ellas quieren ser, pues esto, o sea, es lo que les gusta, es su profesión. No se puede impedir. Si a lo mejor alguien de ustedes quiere ser veterinario, nadie les puede impedir que seas veterinario, nadie te puede impedir que seas abogado, absolutamente nadie. Luego, desde aquí, el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial. ¿Qué es vedarse? Es como quitarse. Cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gobernativa. Nos pueden quitar esta profesión si a lo mejor nosotros nos estamos dedicando a la trata de personas. Obviamente nos van a quitar esta profesión porque es una profesión ilícita o por resolución gubernativa. A lo mejor yo soy abogada, pero me dedicaba al narcotráfico. Me pueden quitar mi cédula profesional y sí, ya no me voy a poder dedicar a la profesión que yo ya tenía. Entonces, era abogada sí, pero ya me quitaron la cédula profesional, ya no voy a ser abogada. En caso de que yo cometa algún ilícito, ¿cuál sería? Pues a lo mejor, em, no sé, defender a alguien que realmente hizo algo y yo estoy mintiendo y yo estoy inclusive haciendo documentos falsos para sacar a mi cliente para que no lo metan a la cárcel, etcétera. Ahí me pueden quitar a mí la cédula. Y cuando se ofendan los derechos de la sociedad, a lo mejor, no sé, personas que se dediquen, por ejemplo, a mí me tocó un caso en el que había unos chicos que andaban mucho en moto allá sobre Coyoacán, sobre el centro de Coyoacán, y hacían arrancones y hacían que las llantas sacaran humo, y esto dañaba obviamente a la sociedad. ¿Qué fue lo que hicieron? Quitarle esta, pues, profesión, se podría decir, porque a esto se dedicaban los chavos, porque recibían un pago por parte de la gente que los veía. Pero a mucha gente no le pareció esto y les quitaron este derecho a trabajar. Se puede quitar cuando estás vulnerando derechos de más personas. Y nadie puede ser privado del producto de su trabajo. ¿Cuál es el producto del trabajo que recibe el trabajador, chicos? ¿Qué recibe el trabajador a cambio de sus servicios? El pago. Exacto, el salario. Entonces, no nos los pueden quitar salvo por alguna resolución judicial. Ya mencionamos algunos ejemplos en recursos humanos. A ver, dice, también si acosan a otras personas les quitan el trabajo. Sí, pero no la profesión. Por ejemplo, si Ulises es contador y está acosando a Jazz, yo soy la jefa de esa empresa y le voy a decir, Ulises, ¿sabes qué? Quedas fuera de esta empresa. Más no, quedas vetada de ser contador. No te voy a quitar tu cédula. Únicamente se le va a quitar el derecho de trabajar en mi empresa, pero puede ir a otra empresa y pedir trabajo. Solo por delitos sumamente graves se te pueden quitar la profesión, pero obviamente que tengan que ver con la profesión. Ejemplo, si Ulises es contador y, no sé, algún día por necesidad va y roba en un Oxxo, no le van a quitar la profesión de contaduría, nada más le van a meter una multa o van a lo mejor a arrestar por un tiempo, pero no le van a quitar la profesión. Este artículo 5 se refiere más que nada a quitar la profesión, prácticamente el papelito, el título, la cédula, no quitarte del trabajo en donde estés. ¿Sí me entendí, Jane? ¿Sí me di a explicar? Sí, mis gracias. A ti. Entonces, ¿por qué motivos sí nos pueden descontar de nuestro salario o quitar nuestro salario? Lo vimos en RH, en Recursos Humanos. ¿Por llegar tarde? Por llegar tarde. Sí, nos pueden hacer descuentos, bien. ¿Qué ¿O más? por faltar? Por faltar, sí, también, si no la justificamos. ¿Por qué más? Si nos demandan porque no le pagamos alimentos a nuestros hijos, ¿por qué nos pueden descontar? ¿Por la pensión que se tiene que pagar?
Así es, por pensión alimenticia. Que su mamá, También nos des... ¿Cómo? porque su mamá está zafada de la cabeza. O porque el papá es un irresponsable. O porque la mamá no los deja ver. Esto ya O es personal que el papá entre es un Jane y irresponsable. Abraham. No, ¿cómo comes? No, es que así la mamá está Ok. media loca. O sea que tú estás en este caso, Abraham. Usted lo sabe. Bueno, yo lo sé, pero ya Cada hiciste que quien tus habla como le compañeros. fue en la feria. Ah, no. Usted eso no, usted eso sí la quiero. Ay, ay, no se pasan, chicos. Ulises nada más se ríe como yo. Pues sí, no nos queda de otra, Ulises. Pelea, dice Jazz y Ulises. Novia, ¿qué dices, novia? ¿Qué opinas de tus compañeros? De Hani y de Abraham. Sí, Abraham, no es de que esté zafada la mujer, sino que pues obviamente, pues si tú tuviste los pantalones para procrear al bebé, pues tienes que tenerlos para seguirlo creando, ¿verdad? No es de que esté zafada porque te dé pensión. O sea, a final de cuentas es un derecho que tiene tu hijo. No, o sea, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y también como dijo mi compañera, creo que es Jane, que sí Ujú. hay varias veces que el papá pues es irresponsable. Pero, o sea, yo lo que iba es que muchas veces, y bueno, este es un caso que es mío realmente, estamos al pendiente, pero la madre o por X o por Y siempre es como de que tú no lo puedes ver. O sea, por eso es que lo dije, no por otra cosa realmente. Ah, bueno, eso ya es punto y aparte. Si no te lo deja ver, tú puedes meter una demanda de guarda y custodia. A lo mejor no Sí, pelear el tener al bebé, pero pues sí, sí sí a lo verlo, mejor que te deje verlo exactamente. Y sí, puedes pero no, pelearlo y claro que te lo va a conceder el juez. ok. Si tú estás pagando, si tú sí estás pagando tu pensión alimenticia, por supuesto que tienes derecho a ver a tu hijo. Que gane Jane, apoya a Nubia Jane. Pero luego sí están locas las mamás. En eso sí estoy de acuerdo. Sí, sí, ya sí están a veces un poco loquitas porque sí prohíben ver a los papás a sus hijos. Sí estoy totalmente de acuerdo, pero los papás en este caso pueden meter su demanda al amigo de mi hermana, al primo de un amigo Jazz. La mejor le quitó al hijo y ni lo cuidaba. Sí, muchas veces la verdad es que nada más lo hacen, exacto, para recibir dinero, porque como pagan pensión y al niño no le compran lo que le corresponde, estas señoras se gastan el dinero de la pensión que les pasa al hijo, del papá, perdón, de su hijo, pues se gastan el dinero con el otro, ¿no? Sí estoy de acuerdo. Sí llega a pasar esto. Ya luego tuvo que mover un buen de cosas del chico y ya logró ganar la custodia. Esas mujeres son las que no querían ser mamás, pero se les hizo fácil tenerlo. Pues sí, pero fue un año sin la bebé. Sí, sí hay casos así, ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay muchísimos, ¿eh? En los que las mamás son así, de mala onda y no cuidan a sus hijos, como bien lo mencionas, nada más lo quieren para cuestión económica. De hecho, yo llevé un asunto así de un amigo, un gran amigo de la secundaria, que la mamá le quitó a la niña. Un día llegó a su casa y ya no estaban, o sea, se llevó todo, ¿eh? Se llevó la televisión, se llevó las salas, se llevó el complemento, es pues que tengas el tiempo, las ganas y obviamente dinero, porque no sale tan caro, pelear una guardia y custodia no sale tan caro. Así es, exacto. Lo que necesitas es moverle. Esto se puede resolver en 3 meses. En 3 meses te puede dejar ver al niño o inclusive puedes tener tú a tu hijo. Nada más es cuestión de que quieras y luego se hace. Así es, y que de verdad quieras la guardia y custodia, porque muchas veces la pelean y a la mera hora, no, ¿sabes qué? Mejor quédate al niño y lo paso a ver los fines de semana. Pues es que yo no busco eso, o sea, realmente, ya que nos metemos a estos temas, pues, o sea, yo no busco como que la guardia, simplemente busco yo ver al niño. Exactamente. Muy mal, dice Jani. Bueno, ya que vimos el artículo quinto de la Constitución Política,
Vamos a hablar del artículo apoyo a Jane, dice Jazz. Vamos a pasar al artículo 123. Este artículo es el más importante cuestión laboral dentro de la Constitución mexicana, porque establece los derechos y las obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones. Y también nos dice que nadie puede ser obligado a prestar trabajos sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Yo no puedo obligar a Nubia a trabajar en mi empresa sin ningún salario y obligándola a que trabaje. No le estoy preguntando, no tengo tu consentimiento, Nubia, te estoy obligando y no vas a recibir nada. Eso sería prácticamente esclavitud, excepto el trabajo impuesto por la autoridad judicial. ¿Qué pasa cuando a lo mejor tú cometes una falta administrativa, que te ven haciendo tus necesidades en un arbolito y te ve un policía? Obviamente por este tipo de cosas, como son únicamente faltas administracionales, faltas a la vía civil, pues te van a llevar al famoso torito, te van a tener a lo mejor ahí 24 horas o bien debes de pagar una multa. O puedes dar servicio a la comunidad. ¿Cómo? A lo mejor te van a mandar al Zócalo Capitanil a recoger basura o a quitar los chicles que están pegados en el suelo, o te mandan a tu colonia a que des clases de lo que tú estudiaste, ¿no? A lo mejor clases de contaduría, clases de finanzas, por cierto tiempo. Entonces, este trabajo impuesto por la autoridad judicial obviamente no se te va a pagar, es como un tipo castigo. ¿Han escuchado hablar de las fotocívicas? Lo que antes eran las fotomultas. Estas fotocívicas, ¿qué hacen? Bueno, tú tienes Jane sí, Jazz no. Ok, les cuento rápido. A mí me sacaron 3. Híjole, Jane. ¿Y qué te pusieron a hacer? A ver, cuéntanos. ¿Te pidieron dinero o te pidieron ayuda a la comunidad? ¿O ni has pagado? ¿O ni has ido a ver? Fueron multas. Ok, pues ahora ya no van a ser multas, Jane, así que aguas. ¿Qué van a hacer ahora? Vas a tener, haz de cuenta, te van a dar 10,000 puntos al mes. Si tú te pasas un alto, te van a descontar 2,000 puntos. Si ya llegaste a 8,000 puntos, a lo mejor te van a poner de multa, no una cuestión económica, sino te van a decir, tienes que venir a firmar que tuviste esta falta. Ese es como un aviso. Luego te saltas otro rojo, pero en una avenida más peligrosa, te van a descontar 4,000 puntos. Tú vas a tener ya 4,000. Al llegar al 4,000, te van a mandar ya sea al Zócalo, alguna calle concurrida a recoger basura, a limpiar, no sé, ventanas, a limpiar monumentos. Eh, Cuando estuvo todo esto de las feministas que fueron a pintar monumentos, a las personas que tenían las fotos cívicas las mandaron a limpiar los monumentos que ensuciaron estas chicas. Entonces ya no van a hacer cosas económicas, porque muchas veces pagar una multa, darle la mordida al policía, no nos duele. Porque decimos, ay, bueno, 500 pesos con tal de que ya me deje de fregar esta persona, se los damos, inclusive los conseguimos. En cambio, las fotos cívicas van a ser obligatorias sin ningún salario y sí nos van a doler, por lo tanto vamos a ser más precavidos a la hora de manejar. Así es, Ulises, exactamente. Si tú, por ejemplo, te dan 10,000 puntos al mes y todos los meses pierdes estos 10,000 puntos, te pueden quitar la licencia para conducir permanente o parcialmente. Exacto. No te puedes dar a la fuga, salvo que te pare un policía de tránsito, porque ya es por medio de foto. Entonces ya tienen las placas, ya tienen tu carro, entonces no hay manera de librarte ya. Como en Los Simpson, compañera, lo hicieron de nuevo. Yo no he visto, a mí no me gustan los Simpsons. Los Simpsons no me gustan. Nunca los he visto bien así. Entonces, este sería un ejemplo de trabajo no pagado. Luego, el cual se va a ajustar a lo expresado en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. Sí, Jane,
peco en eso, no me gustan los Simpsons. Luego he visto por las cosas que dicen de que se cumplió lo que pasó en los Simpsons, de que Donald Trump y eso, pero así como tal un capítulo bien, no, me aburre. Lo siento si daño la moral de alguien, pero me aburren a mí los Simpsons. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto la pérdida de la libertad de la persona, ya sea por trabajo, educación, voto o religioso. Yo no puedo hacer que firme Hanni un contrato en el cual voy a establecer yo que no va a poder salir de la empresa, que yo le voy a llevar comida, tiene ahí baño, tiene ahí cocina y tiene donde dormir. Eso ya prácticamente sería privación de la libertad o un secuestro. Entonces, este tipo de trabajos está prohibido. Me preguntaba alguien de la mañana, y en el caso de los soldados, bueno, en los soldados no es como tal un trabajo, es servicio al país, el cual es pagado, pero no los tienen encerrados de manera obligatoria. Te quieres salir, salte, pero dejas tu cargo de soldado. O bien les dan chance de que salgan un fin de semana al mes. Entonces no es pérdida de la libertad total. La ley no permite establecer órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con la que pretenda elegirse. ¿Alguien sabe qué son las órdenes monásticas? ¿A qué le suena lo monástico? Las órdenes monásticas tienen que ver con la religión. No se permiten órdenes monásticas en cualquiera de los trabajos, exacto, la iglesia, los monjes, los conventos, etcétera. Cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretenda erigirse. No pueden decirnos a nosotros, em, estás obligado a ser judío, estás obligado a ser católico. No está permitido nada de esto. Tampoco se admiten convenios donde la persona pacte su destierro o que renuncie temporal o permanentemente a realizar determinada profesión. Yo no puedo firmar un contrato en donde me van a decir, termina este contrato y te tienes que ir del país de México. Eso es el destierro. Ya no vas a pertenecer a tu territorio, te vas a ir a otro país. Si regresas, te puede pasar algo. Está prohibido esto. También está prohibido que renuncie temporal o permanentemente a realizar determinada profesión, industria o comercio. No me puede decir el patrón, terminando la relación conmigo, tienes prohibido ir a otra empresa, competencia mía, a realizar el mismo trabajo que estabas haciendo conmigo. No, está prohibido también esto. El artículo 73 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política en Cajut, a lo mejor yo se los voy a abreviar así, como se les estoy mandando, que es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que no les sorprenda si les pongo esta abreviatura. O Ley Federal del Trabajo, se las puedo abreviar así. Bueno, el artículo 73 de nuestra Carta Magna establece que el Congreso tiene la facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentario del artículo 123. El Congreso de la Unión, es decir, los diputados, los senadores, son los que van a legislar, a los que van a tener al mando las empresas o las industrias de México, las ramas industriales. ¿Se acuerdan que vimos 3 tipos de contrato? ¿Cuáles eran los 3 tipos de contrato? ¿Quién me lo dice por 10,000 puntos? Quien le participe en gane. ¿El colectivo? Muy bien, ¿qué otro?
¿El de ley? Contrato ley, exacto. Sí, Ulises, sí existe el contrato de palabra, pero en cuestión laboral, cuando tú haces un contrato de palabra, automáticamente Contrato se temporal. temporal, ajá, pero eso es por tiempo, por unidad de tiempo. Yo nada más quiero, ¿qué contratos existen en México? Son tres. Ya me dijeron el contrato ley, el colectivo y falta el más común, el que solo firma una persona con el patrón. ¿Contrato individual? Exacto. Entonces son tres tipos de contrato en general, individual, colectivo y ley. Por tiempo, Jane, ahí sí entra el temporal, el indeterminado, el determinado, el eventual, por obra. Te comentaba Ulises que el contrato de palabra sí se puede dar en materia laboral, pero automáticamente pasando 3 meses se convierte en contrato individual, aunque no esté escrito, es contrato individual. Pero sí, sí existe también este contrato de palabra, pero también se le conoce como contrato individual. El contrato individual puede ser de palabra o por escrito. Ahora, ¿cuál de estos contratos, cuál de estos tres contratos dijimos que era únicamente para ramas de la industria? ¿El colectivo? El colectivo, no, el contrato ley. Dijimos que el contrato colectivo y el contrato ley se parecían mucho porque era estipulado por sindicatos de patrones o sindicatos de trabajadores con sindicatos de patrones o viceversa. Ese era el contrato colectivo. Y el contrato ley era lo mismo, pero le agregábamos para determinadas ramas de la industria. ¿Cuáles son las ramas de la industria? Estas: la de hidrocarburos, la minera, la de cinematográfica, la de juegos con apuestas o sorteos, la cafetalera, la minera, la aulera, la azucarera y muchísimas más, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, el contrato ley lo va a estipular el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque obviamente se está metiendo con productos que genera la naturaleza. Ejemplo, minería. Hane no puede tener una empresa que se dedique a vender oro, que ella misma lo saque, bueno, que contrate a mineros que lo saquen y que ella lo venda. No, porque aquí va a entrar el gobierno y le va a decir, a ver, espérame, Hane, esta tierra me pertenece a mí. ¿Por qué tú te estás llevando todo? Te voy a dar chance de que tú me extraigas el material, pero me tienes que dar un porcentaje a mí, que es el mayor porcentaje. Si ustedes de repente están construyendo en su casa y no sé, quieren poner una alberca, hacen un orificio para poder poner la alberca y se encuentran que tienen ductos de gasolina. El gobierno les puede quitar su casa para ahí poner alguna empresa, alguna fábrica de gasolina. Ustedes no pueden decirle a sus vecinos, oigan, ¿qué creen que voy a vender gasolina? Porque sería un delito. Entonces, todas estas cosas naturales que genera no la vida humana, la obra del hombre, sino la misma naturaleza, con ayuda así del hombre, tienen que ser estipuladas por el Congreso, por el gobierno. Otro ejemplo, el azúcar. El azúcar pues se hace de manera natural. Todas las empresas como Splenda, no sé, otra marca de azúcar Milka y más marcas, sí son empresas privadas, pero pueden ser mixtas porque el mayor porcentaje lo tiene el gobierno o una empresa paraestatal. ¿Por qué? Porque están extrayendo cosas naturales. Entonces, las empresas o las ramas industriales son, esto va a ser una pregunta de Kahoot, ramas industriales van a ser establecidas las normas por el gobierno. Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno, ya sea republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio
municipio libre conforme a las bases siguientes. Séptima, las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. ¿Esto qué es? Por ejemplo, en Veracruz, en Puebla, en Yucatán, aparte de la constitución política, ellos tienen una ley federal del trabajo para ese estado. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, en Oaxaca, no, Oaxaca no es una ciudad, Oaxaca prácticamente es un pueblito. No va a haber tanto edificio como aquí el World Trade Center, la Torre Latinoamérica y todos los edificios en donde trabajan los godines en Insurgentes, ¿no? O en Polanco. Allá en Oaxaca vamos a ver pues más casitas, más campo, más cosas de agricultura. Por lo tanto, la Ley Federal del Trabajo de allá no va a establecer tantas normas en cuanto a lo mejor seguridad e higiene, qué vamos a hacer si no tenemos extintor, porque la mayoría de los trabajos de allá, no digo que todos, son al aire libre. Entonces, no va a ser la misma Ley Federal del Trabajo de la Ciudad de México que la de Oaxaca. Entonces, cada estado va a decidir de manera libre, pero también democrática, cuáles van a ser las reglas que va a regir en todas las materias, porque como les repito, no nada más en materia laboral. En otros estados tienen un código civil propio, Código Civil del Estado de México, Código Civil de Veracruz, Código Civil de la Ciudad de México, pero siempre y cuando basándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta sí es para todo México. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se van a regir por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución. Las personas que trabajan en las alcaldías tienen sus propias leyes. ¿Por qué? Porque como trabajan, son servidores públicos, obviamente deben de tener cierta paciencia, cierta tolerancia porque van a recibir a muchos ciudadanos. Por lo tanto, ellos deben de introducir el principio de representación proporcional. ¿Qué es esto? Pues ser empáticos, ser personas que realmente nos estén representando a nosotros como ciudadanía. El artículo 116 de la Constitución Política establece que el poder público de los estados se dividirá por su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Es decir, el presidente no puede ser también soldado y no puede ser también diputado. Un policía no puede ser presidente y no puede ser diputado. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos con sujeción a las siguientes normas. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base a lo dispuesto por el artículo 123 y también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, en cuestión del trabajo, tenemos muchísimas leyes que nos rigen. ¿Cuál es la primera? La Constitución. La segunda sería la Ley Federal del Trabajo. También entraría la Ley del Seguro Social, que es la ley del IMSS. Entraría la Ley del ISSSTE, entraría Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Ley General del ISR, del Impuesto sobre la Renta. Entran muchísimas leyes, no nada más nos vamos a basar en la Ley Federal del Trabajo o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración de los Derechos Sociales. Esto es muy importante que sepan como alumnos de TECREA, pero también como trabajadores. ¿Por qué? El artículo 123 de nuestra Constitución explica que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se le promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo. Esto de pilares de que pueden capacitarte o ayuda juvenil, o no me acuerdo cómo se llama esta ayuda, en la que tú terminas una licenciatura y el gobierno te ayuda para que tengas experiencia laboral. Son bienestar social, son estos derechos sociales que nos brinda el gobierno para nosotros crecer
pues de manera profesional muy rápido y no haya de que no tenemos experiencia a la hora de ir a pedir trabajo. Vamos a entrar ya en los derechos que tienen los trabajadores. La jornada del trabajador no debe de exceder 8 horas. Dijimos que máximo debemos de trabajar 8 horas en el turno diurno. Vamos a ver al ratito cuáles son los turnos que tenemos en nuestra Ley Federal del Trabajo. Pero cuando trabajamos en la noche, nuestra jornada máxima va a ser de 7 horas. Los menores de edad no deben de trabajar después de las 10 de la noche. Y en cuanto a las mujeres, durante el embarazo no pueden realizar trabajos que exijan esfuerzos y peligros para su salud. ¿Por qué? Porque obviamente corre riesgo su salud tanto como la del bebé. Vamos a ver un poco la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Pues regular las relaciones entre los patrones y entre los trabajadores para evitar conflictos a futuro. Los principales derechos que tiene el trabajador son jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, el salario mínimo, la participación de trabajadores en las utilidades, la capacitación y adiestramiento, la protección a las mujeres embarazadas y a los menores, los derechos de asociación, que son los sindicatos, la huelga y los riesgos de trabajo. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. La Ley Federal del Trabajo al servicio del Estado. Recordemos que el artículo 123 se divide en dos fracciones. La A es para instituciones privadas y la B es para instituciones públicas. En cuanto a las instituciones públicas, la Ley Federal del Trabajo va a establecer los siguientes temas: derechos y obligaciones de los trabajadores, derechos de escalafón, espérenme porque dice que ya se me va a acabar la pila, derechos de organización colectiva, riesgos y enfermedades profesionales, la prescripción, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, medidas obligatorias, conflictos entre el Poder Judicial Federal y sus trabajadores y las correcciones disciplinarias. También las voy a explicar cada una. La Ley del Seguro Social va a establecer los siguientes derechos: seguros de riesgo de trabajo, esto ya más o menos lo vimos en recursos humanos, seguro de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez de vida, seguro de retiro, ya sea por cesantía, de edad avanzada o vejez. ¿Cuándo nosotros nos podemos retirar por cesantía en edad avanzada? ¿A los cuántos años es la edad avanzada y a los cuántos la vejez? ¿Quién me dice? ¿60 edad avanzada? 60 edad avanzada, Jane, y vejez 65. Aguas, 60 edad avanzada, vejez 75. Va a ser pregunta de examen. Y los seguros de guardería y de las prestaciones sociales. Y la Ley de Seguridad y Servicios Sociales al Trabajo de los Estados, por lo de las tarjetas que da lo de mi abuelito AMLO. Sí, eso ya es aparte, son las ayudas que les da a las personas de la tercera edad, la tarjeta en la que ya no pueden, ya no deben de pagar ellos pasaje, les depositan cada 2 meses una suma de cantidad, pero eso ya es aparte de la pensión. La ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es la ley del ISSSTE, en la cual se van a establecer básicamente los mismos puntos que en la ley del IMSS: el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, las prestaciones sociales, las habitaciones y préstamos hipotecarios, préstamos a corto plazo, la jubilación y pensiones por invalidez, vejez y muerte y la indemnización global. Aquí hay un punto nuevo en que no tenemos en la ley del Seguro Social, que es préstamo a corto plazo. Cuando nosotros trabajamos para el gobierno, podemos pedir un préstamo y nos los descuentan vía nómina. En empresas privadas, en muy pocas, sí nos dan estos préstamos. ¿Por qué en el gobierno sí? Porque prácticamente ahí es seguro que vamos a trabajar muchísimos años. Las personas que trabajan para el gobierno, la mayoría,
inclusive se retira ahí y es el único trabajo que tiene. Por lo tanto, pues la empresa se va a sentir segura de que sí le va a terminar de pagar este préstamo. En cambio de una particular, se puede terminar la relación de trabajo cuando el trabajador quiera. La ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es la ley del Infonavit que ya medio vimos en recursos humanos, la cual sus objetivos son administrar bien los recursos del trabajador, establecer un financiamiento para los créditos de los trabajadores, construir habitaciones para los trabajadores y la ley se va a ver de la siguiente manera. Los objetivos del Infonavit. ¿Cuáles son los objetivos? Pues ayudar a los trabajadores, dándoles crédito, construyéndoles casa. Patrimonio de Infonavit, forma de organización del Infonavit y los órganos y funciones de esta institución. Instituciones reguladoras de la legislación laboral. En México, las instituciones laborales se van a dividir en dos, en las federales y en las locales. La autoridad correspondiente va a determinar cuál es la materia federal y cuál es la local. El artículo 527 establece cuáles van a ser reguladas por la autoridad federal. ¿Cuáles son estas? Todas las ramas industriales, que son textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, elaboradora de bebidas, ferrocarrilera, madera, vidriería y tabacalera. Todas estas industrias van a ser reguladas por el Estado, por el Congreso, lo que ya habíamos mencionado hace ratito, pero aquí ya les pongo cuáles son. Va a ser pregunta de examen, a lo mejor les voy a poner un falso y verdadero, porque ya les dije que el examen va a ser por medio de Kahoot. A lo mejor yo les voy a poner la empresa, la rama industrial, o más bien, es rama industrial, la empresa textil, la cementera y Bimbo. Ustedes me van a poner verdadero o falso. Me van a poner falso, porque Bimbo no entra en esta rama industrial. O les puedo poner, son ramas de la industria, la textil, la eléctrica, papel de aceite, la vidrería y la madera. ¿Cierto o falso? Ahí me van a tener que poner verdadero o cierto. Y viene otra materia que es la empresa. Estas van a ser obviamente reguladas por concesión local, pero aquellas que sean descentralizadas del gobierno federal, las que actúen en virtud de contrato o concesión federal, van a ser obviamente también gobernadas por el Estado. Por ejemplo, un trabajador que labore en una automotriz, es decir, en una industria, porque está señalada aquí, ¿dónde está automotriz? Aquí está, como industria, deberá acudir a realizar una queja a una institución de autoridad federal. Ejemplo, Ford. En donde se fabrique el carro es la industria. Se está fabricando el auto. Este trabajador va a tener que ir a una institución de autoridad federal a meter su demanda o su queja. En cambio, el trabajador que labore en la tienda de autoservicio, a lo mejor ya en donde se venden Chevrolet o en Ford, pero en donde se venden ya los carros nuevos, seminuevos, las agencias que nosotros vemos, él va a acudir ante una autoridad local porque labora para la tienda de autoservicio, no por la fábrica, no para la industria en donde se fabrica el, el producto. ¿Sí se entiende cuándo deben de acudir a la federal y cuándo a la local? Ok. Vamos a ver las principales instituciones que nos regulan en materia de trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta secretaría es una institución reguladora creada a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta depende del Poder Ejecutivo Federal. ¿Cuáles son sus objetivos?
Vigilar que los patrones cumplan el artículo 123, que haya equilibrio entre trabajadores y patrones. No van a ser aquí de que voy a beneficiar al trabajador o voy a estar siempre a favor del patrón. No, debe de haber un equilibrio. Van a intervenir también en los contratos nacionales en el extranjero. Cuando a lo mejor Ulises se va a trabajar a Canadá, es mexicano, va a intervenir, va a defender los derechos del mexicano en otro país. Va a intervenir también en la formulación y promulgación de los contratos ley de trabajo. En caso de las ramas industriales, si la empresa se dedica a esto, los trabajadores tienen que firmar un contrato ley, no un contrato individual. Luego, elevar la productividad del trabajo. También la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a prevenir, va a ver qué es lo que está fallando en el trabajo y va a promover una capacitación para que se eleve esta productividad y va a establecer el Servicio Nacional de Empleo. Tenemos nosotros una página en internet, nos metemos a Secretaría de Trabajo y Previsión Social y va a venir Bolsa de Trabajo y ahí vienen todas las vacantes que hay oficiales en México. Si no se quieren meter a OCC, a INDET, se pueden meter a esta página. Otra de su función es vigilar el funcionamiento de las juntas federales de conciliación y arbitraje. Ahorita vamos a ver a qué se dedican estas juntas. Registrar los sindicatos. Cuando nosotros creamos un sindicato, lo tenemos que ir a registrar ante esta secretaría. Aquí les pongo cómo se abrevia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque igual y se los abrevió en el Kahoot. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene, manejar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo e intervenir en las reuniones internacionales del trabajo y también intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social. La segunda institución que regula el trabajo en México es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que normalmente o comúnmente se le conoce como Profedet. Esta autoridad fue creada básicamente para el trabajador. ¿Por qué? Porque esta Procuraduría le va a brindar un abogado gratuito al trabajador en caso de que se le hayan vulnerado sus derechos. Va a representar y va a asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos en materia laboral. Van a tramitar también los juicios laborales en representación del trabajador. Si Jane va a demandar, va a ir ante la Profedet y le van a asignar un abogado, el cual no le va a cobrar ni un peso, y él la va a asesorar y va a llevar su juicio laboral y va a proponer soluciones a los conflictos laborales. A lo mejor le va a decir a Jane, mira Jane, no te conviene ir a juicio, llega a una conciliación con el patrón y que te pague 40,000 pesos. Y nos evitamos perder tiempo, tú puedes laborar en otra empresa y te van a pagar una buena cantidad. Luego viene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta institución está localizada en la Ciudad de México, pero también tiene sedes en los estados de la República. Y esta institución es un tribunal encargado de resolver los conflictos de materia laboral. Pero en cuanto a temas pues sumamente pues graves o temas que sean del Estado, como em, cuando el patrón demanda al trabajador porque a lo mejor le robó, le hizo fraude por una cantidad de dinero muy elevada, se va a ir y se va a resolver ante esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Luego viene la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta institución va a resolver conflictos relacionados en materia laboral de forma local. Cuando el trabajador demanda al patrón, se va a resolver ante esta junta. Y ya por último, y para terminar la sesión de hoy, viene el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta institución va a resolver los conflictos, pero entre los trabajadores burócratas y trabajadores del Estado. Ejemplo, si Andrés Manuel, o más bien si Marcelo Ebrard quiere demandar a su jefe, que es Andrés Manuel López Obrador, lo va a tener que ir a demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y va a resolver este tribunal conflictos entre individuos y colectivos entre el Estado y sus trabajadores, va a registrar y cancelar el registro a los sindicatos, va a resolver los conflictos entre los sindicatos y los intersindicatos y registrar las condiciones generales en el trabajo. Entonces, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
únicamente va a resolver conflictos entre trabajadores burócratas y trabajadores del Estado. Por ejemplo, esto que está sonando mucho ahorita de que Lozoya denunció a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a Salinas, lo tiene que ver el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje junto con el Tribunal Penal, porque se están demandando cantidades grandes, por lo tanto entra lo penal porque puede considerarse como lavado de dinero. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No hay dudas? Ok, prácticamente nos faltan 25 diapositivas. El día de mañana iniciamos clase 7.5. Exacto, Jani. Andrés Manuel está haciendo todo esto con los que son los gobernadores y lo está resolviendo junto con este tribunal y junto con el Código Penal, que no es capaz de negar a uno. Así es el que les comentaba, este Lozoya, eh, se está viendo todo esto ante este tribunal y también en materia penal, porque estamos hablando pues de delitos graves, delitos a la nación, los cuales son añísimos de cárcel. Entonces, les comentaba que mañana vamos a empezar 7.5 para que puedan ingresar lo más temprano que puedan, para que yo termine de brindarles los temas y estaríamos hablando de como 7:40, 7:45 hacemos los Kahoots que van a ser los exámenes. Y por último les voy a enseñar a calcular finiquito y liquidación. Entonces se va a quedar de tarea qué es la liquidación, qué es el finiquito y qué deben de pagar para cada uno de estos. Y si no hay dudas, pues esto sería todo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita noche. Gracias. Chao.